Hola chicos, nos quedamos en la última sesión trabajando con las funciones trigonométricas que ustedes debieron de aprenderse para recordar. Son tres: el seno, coseno, tangente. La primera función, la función seno, es cateto opuesto entre hipotenusa. Segunda función, función coseno, cateto adyacente entre hipotenusa, y la tercera función tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio de cálculo de valores de las funciones, recordando que todas son divisiones. Entonces, en el primer triángulo que tenemos en la parte de arriba, ya estamos señalando el ángulo A como ángulo a trabajar. Le pusimos los nombres: hipotenusa, cateto adyacente, el que está pegado al ángulo, y cateto opuesto, el que está enfrente del ángulo. Para trabajar el valor de la función es muy sencillo, nada más vamos a hacer una división que dice seno del ángulo A. Seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Por lo tanto, el valor del cateto opuesto son 3 centímetros y el de la hipotenusa son 5 centímetros. Entonces el seno de A sería dividir 3 entre 5. Para el coseno de A sería dividir cateto adyacente entre la hipotenusa, eso sería 4 entre 5, que son los valores que tienen para el ángulo A, el cateto adyacente 4 y la hipotenusa 5. Nos faltaría la tangente. ¿Qué dice la tangente? Divide la longitud del cateto opuesto entre la longitud del cateto adyacente. Por lo tanto, quedaría cateto opuesto 3 entre cateto adyacente 4. Para que ustedes completen, vamos a ver si podemos trabajar. Vamos a cambiar el ángulo en el triángulo de abajo. En el triángulo de abajo dice triángulo, es el mismo de arriba, nada más vamos a trabajar el ángulo B. En el ángulo B vamos a poner los nombres acomodando los catetos. Pongan atención aquí, porque acuérdense que si cambiamos el ángulo hay que cambiar los nombres de los catetos. La que siempre permanece es la hipotenusa. Ángulo B, la hipotenusa siempre es el lado más largo. Si este es el ángulo, el que está enfrente se le llamará ahora cateto opuesto. Y al que está enseguida del ángulo o formando parte del ángulo es el cateto adyacente. De esta manera, el seno de B sería la división de la longitud del cateto opuesto entre la hipotenusa. Cateto opuesto 4 entre hipotenusa 5. Coseno de B, cateto adyacente, que es 3, entre la hipotenusa 5. Y por último, la tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Opuesto 4, adyacente 3. Esos serían los valores. Solo faltaría hacer las divisiones. En el caso del ángulo A, ¿sí? Me regreso un poquito. Hipotenusa, adyacente y opuesto. Dice tangente, cateto opuesto 3, cateto adyacente 4. Y por su calculadora pueden encontrar las divisiones o bien expresarlas en forma de fracción, dejarlas así, no hay problema. En el primer caso sería 3 entre 5, 3 quintos, igual a 0.6, 4 entre 5, 0.8 y 3 entre 4, 0.75. Solamente dividiendo, ¿sí? Eso es para que resuelvan su siguiente actividad. 4 entre 5, 0.8, 3 entre 5, 0.6 y 4 tercios. Les va a salir un número que ya saben ustedes que se llaman números periódicos, 1.333 y el número que será aquí. ¿Ok? Entonces, estas dos serían ejemplo para calcular el valor de una función.